pastores deben estar en África ya, gracias a Dios, en Mozambique, así que le mandamos un fuerte abrazo. No sé la diferencia de horaria, no me la acuerdo, creo que 5 o 6 horas más, así que deben estar descansando, si Dios quiere. 5 horas, y me dice Reggie. Así que deben estar no tan abrigados como nosotros. Acá no es que engordé, parezco una cebolla, sino que se vino el frío. A los que están, saludos en Colombia, en México, en las redes, en Córdoba, todos los que nos siguen, un abrazo grande. A los que están enfermos también, muchos no han podido concurrir, pues se vino el resfrío, las gripes. Bueno, y seguimos, ¿han estado orando hoy por los pastores? Sí, ¿no es cierto? Seguimos orando, velando por todos los objetivos que nos mandaron, seguimos intercediendo fuerte por cada una de esas cosas y por todas las peticiones. Bueno, vamos a seguir. La semana anterior no habíamos visto el anterior capítulo de Corintios, porque bueno, tuvimos la reunión antes de que los pastores viajen, así que vamos a seguir con capítulo 4. Y para entrar un poquito y refrescando, el capítulo 3 habíamos estado hablando, que nos enseñó el pastor, acerca de las cartas de recomendación que pedía Pablo cuando alguien iba a otra iglesia y esto de que actualmente se utiliza, nos decía el pastor, nos comentaba de cómo actualmente si alguien viene de una iglesia, bueno, queremos una carta de recomendación, a ver cuáles tus antecedentes, quién sos, de dónde venís, ¿no? Vaya a ser que se metan de otra iglesia y hagan lío y que dejaron lío en otra iglesia, bueno. Pero decía Pablo, el apóstol, que ahora la carta de recomendación en la iglesia de los Corintios son ustedes. Ustedes son el testimonio vivo, que también se pide esto de cartas de recomendación, a ver de dónde vienen, pero que el mayor testimonio era lo que había sucedido adentro y que ese testimonio vivo ya hablaba por sí solo. Entonces Pablo estaba orgulloso de esto, de los Corintios, decía, ustedes son mi testimonio, esto es el reflejo de mi ministerio, de mi apostolado, lo que dejo en ustedes, como para ir refrescando. Y va a seguir un poco con esta postura, pero va a empezar ahora, más que el testimonio, va a decir, bueno, ahora vamos a predicar. Así que el capítulo 4 estaría separado en 3, vamos a ordenarlo, en 3 secciones, por así decirlo. Bueno, la primera es predicar el evangelio y cómo predicar. Más o menos Pablo nos guía hacia eso, los guía a los corintios, ¿no es cierto? Después, la otra parte, eso del 1 al 6. Siguiente va a decir, bueno, las aflicciones que tienen que padecer, que yo he padecido por el evangelio, por Cristo, que va a suceder, bueno, va a cimentar esas bases. Y por último, 3 versículos, 17, 18 y 19, va a dar esperanza. Le va a dar esperanza a la iglesia de los corintios para que atraviesen todo eso, esperanza para que transiten una vida creyendo en las promesas venideras. Entonces nos dejan esas 3 partes bien marcadas en el capítulo 4. Predicar el evangelio, aflicciones y esperanza. Vamos a ir a Corintios 4:1, empezar ya con este capítulo. No he encontrado parte doctrinal, bueno, aquellos que por ahí son más nuevitos, pero doctrinas nuevas, algo que no hayamos visto o que no conozcan, sino que fundamenta cosas que ya vimos. Vamos a ver, como dice nuestro pastor, el clavo no entra de una vez, ¿no es cierto? Así que va a traer a memoria cosas que ya son habladas o conocidas. Bueno, 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 4:1. Dice, este ministerio, según la misericordia. Ahí seguimos con el 4:1. En un momento, en Romanos dice, no es de aquel, dijo a Moisés, no es de aquel que corre o de aquel que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, Romanos, ustedes fueron elegidos, toda esta ciudad cosmopolita, como venimos hablando, que estaba sumergida en el pecado, sumergida en un montón de cosas. Nosotros también como iglesia actual, para llevarlo el mensaje al día de hoy, no es por nuestros méritos, es porque Dios tiene misericordia. En Romanos lo dice. Entonces dice en Romanos, no es de quien corre la carrera ni de aquel que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces tenemos que sentirnos gratos, tenemos que sentirnos
afortunados de que Dios tiene misericordia y nos llamó y nos rescató de esta vida que teníamos de pecado a poder servirles y estar en este ministerio de poder predicar el Evangelio, en este ministerio de llevar las buenas nuevas. Entonces es Dios quien tuvo misericordia y eso es un don que se recibe, es un don de Dios, esa misericordia. Y nosotros por gracia, por ese favor de Dios, obedecemos. Entonces al saber este gran mensaje no desmayamos. ¿Y por qué no desmayamos? Porque es un mensaje que vale la pena la causa ser vivido. Entonces, cualquier problema, cualquier dificultad, está diciendo también el apóstol Pablo, lo que van a padecer a causa del Evangelio, no desmayen. Esta misericordia tan grande que fue derramada y que no merecemos, no desmayen. No desmayen por lo que está sucediendo, por lo que va a pasar, que después nos va a relatar más adelante. Sigan sin desmayar, porque esta causa lo amerita y lo vale. Entonces comienza abriendo hacia este capítulo. 4.2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Bien, entonces, nos dice, renunciando al oculto, si volvemos al anterior, dice, al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Esta iglesia de Corintios, como sabemos y bien decimos, era una ciudad cosmopolita. Y era que andaba en todo, hemos visto en Primera de Corintios y en un montón de cosas, de dónde lo sacó Dios y todo lo que quiere derribar el apóstol Pablo en cuanto a la idolatría, en cuanto tenían también hechicería. Eran muchas ciudades, culturas mezcladas, le rendían culto a los ídolos, sacrificaban esas cenas, como nos enseñó el pastor, esas comidas, y comían de lo sacrificado a los ídolos. Las mujeres que eran las sacerdotisas en ese tiempo, de ahí viene esto, no se le permite a la mujer levantarse y predicar porque tenían esa costumbre pagana, venían con esa tendencia. De esto que también estuvimos viendo que sus fiestas religiosas era rendir culto a los dioses a través de orgías. Entonces, eso era todo lo oculto, era todo el trasfondo que traía los corintios y esa ciudad. Entonces dice, bueno, ya renunciaron a esa vida, dice el apóstol Pablo, a lo vergonzoso, a lo oculto. Ahora caminen por esta nueva forma de vivir, por esta nueva manera. Ya todo eso tuvieron que renunciar y él les explica muy bien con detalles cómo hacerlo, cómo no adorar a esos dioses, a esos ídolos. Como venimos diciendo, los ídolos nada son, de que no que debían comer esa comida sacrificada. Bueno, si lo llevamos a la iglesia de hoy en día, a la actualidad, ya renunciamos a todas las cosas pasadas, a todo el viejo hombre, a la vieja manera de vivir. Empecemos a vivir conforme a las virtudes de Cristo, conforme a lo nuevo. Renunciemos a todo eso, renuncien, les decía a los corintios. Ni adulterando, seguimos con el 4.2, la segunda parte dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, la palabra de Dios no puede ser adulterada. Corintios, no adulteren la palabra de Dios. Y hoy en día también podemos ver que para livianar tal vez el mensaje de Jesucristo, para que caiga bien, se adultera o se aliviana muchas veces. El mensaje de Jesús era uno solo. Jesús cuando dice, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no podrá seguirme. Y cuando predica este mensaje dice, Señor, ¿ustedes también se quieren ir? Es muy fuerte el mensaje, le dicen los discípulos. ¿Ustedes se quieren ir? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces no podemos adulterar el mensaje de Cristo. No podemos adulterar lo que es pecado, es denunciar el pecado. Lo que es blanco es blanco. Lo que es de Cristo, Él es Señor, Salvador, vino a salvar ¿de qué? El alma de las personas para que no se vayan al infierno. El mensaje de Cristo es muy concreto, es dejar una vida pasada de oscuridad y de vergüenza y transformar esa vida nueva. Entonces, no adulteren el mensaje. Corintios, no lo hagan, no lo hagamos hoy en día con tal de que vengan a la iglesia que los va a prosperar, vengan a la iglesia que lo va a pasar bien. El mensaje de Jesucristo es, Él quiere salvarte de una vida oscura, de una vida de pecado. Ese es el mensaje. Es por eso que no lo adulteren, no lo
vamos a adulterar, dice el apóstol Pablo, y da este ejemplo, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Él estaba bien delante de Dios, su conciencia, porque sabía que el mensaje que daba era el claro, era el correcto, sin adulterar la palabra de Dios. Y el mensaje que tenemos que dar, si es que tenemos que, como el apóstol Pablo, decir, Señor, que pase por la conciencia, por la lámpara de Dios. Señor, este es tu mensaje, ¿es este el mensaje puro? Una verdad que realmente provenga de Dios. 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Bueno, Corintios, ahora ya conocen el mensaje y es hora de que sea predicado. El mensaje no puede estar encubierto. Jesús que nos enseña también con respecto a esto. Una lámpara no puede estar debajo de una mesa, debajo de un almud. La lámpara tiene que ser puesta arriba de la mesa, sobre la mesa, para que alumbre todo el cuarto. Entonces, Corintios, ahora esa lámpara, ese cambio que tuvieron ustedes, tiene que alumbrar. Ahora, eso que está ardiendo en ustedes, ese Cristo, ya son testimonio vivo, son testigos de lo que Dios hizo en ustedes. Ahora alumbren a otros. No puede estar encubierto ese mensaje. Es por eso que es tiempo de que prediquen el Evangelio, de que lo hablen, de que lo anuncien. No puede estar encubierto. Hoy mientras preparaba esto, algunos comentaristas daban un ejemplo respecto a este punto y dice, bueno, es como que tengas una ventana, un ventanal abierto y entre el sol a pleno en tu cuarto y vos solo recibas ese sol. Y dice, bueno, entra tanto sol que ahora voy a cerrar las persianas, voy a cerrar la cortina y me voy a quedar con esa luz que alumbra. Me la voy a quedar para mí. Entonces hacía esta especie de figura, ¿no es cierto? No. El sol que entra, el sol que te dio luz, lo que nos alumbró, es para compartir. No serviría de nada que cierres la ventana de tu cuarto, apagarías la luz que está entrando a tu cuarto, no tendrías luz ni vos, ni darías, ni dejarías compartir a otros. Entonces dice, bueno, esto que recibieron es tiempo de anunciarlo, es tiempo de darlo y hacer partícipe a otros. Sería muy egoísta quedarse el mensaje del Evangelio. 4:4. Está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, el Dios de este siglo es la única, el comentarista decía también, de que es la única vez que aparece en la Biblia. Y el Dios de este siglo se está refiriendo a Satanás, ¿no es cierto? Se está refiriendo al enemigo. Jesús también cuando camina lo nombra y dice, bueno, el príncipe de este mundo con quien yo no tengo parte alguna, está llegando, listo, yo me voy. Entonces el Dios de este siglo está diciendo, bueno, prediquen el Evangelio, anúncielo, denle a conocer, Corintios, pero hay algo que cegó el entendimiento para que las personas no lleguen. Y esa es la verdadera batalla espiritual, ese es el verdadero campo de batalla espiritual. El enemigo tiene cegada a las personas, cegado el entendimiento. ¿Cuántas veces nos pasa de que queremos hablar de Dios, queremos hablar de Cristo y hay un choque, hay una barrera, hay algo espiritual, ¿no es cierto? Entonces, por eso este día es el más importante, es con ayuno, con oración, es regando en oración para dar la palabra justa, precisa, para preparar los corazones, para que se caiga ese velo con el cual las personas están cegadas. Entonces el entendimiento hoy está cerrado también porque el enemigo bombardea con diversión, hoy más que nunca al alcance, en solo tener un celular, un montón de diversión, un montón de cosas que están muy, muy a mano, estar ocupado la mente todo el tiempo y no poder frenarse a pensar. Entonces eso es lo que quieren, eso es lo que quiere el enemigo y con eso cega el entendimiento, no solo los corazones, el alma, sino el entendimiento para que la luz de Cristo, para que el Evangelio no entre. Entonces, en la iglesia de los Corintios era ese un cuadro en esa ciudad. Tenían todo al alcance de su mano, pero estaba cegado el entendimiento. Y es eso lo que pasa espiritualmente. Hay una barrera espiritual para que el Evangelio no entre. Y es por eso que el ayuno y la oración
para que pueda entrar la palabra y romper esa fortaleza, ¿no es cierto? No resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces es una lucha espiritual esto también de compartir el Evangelio y de predicarlo. 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, otro punto importante, el Evangelio no es que nos estamos predicando a nosotros mismos. Muchas veces podemos dar testimonio, podemos agregar otras cosas, pero el Evangelio en sí mismo no necesita nada, es predicar a Jesús, es predicar a Cristo y es predicar salvación y no predicarnos a nosotros mismos, o como hoy pasa muchas veces, el centro cuando se habla del Evangelio o en cualquier otro lado no es Cristo, no es el Evangelio puro, sino son otras cosas, otros adornos. Pero no, el centro de todas las cosas, Corintios, iglesia, tiene que ser Cristo, como Jesucristo el Señor. Ese es el centro de todas las cosas. Y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Acá el apóstol Pablo se presenta como siervo. Él tenía un montón de prontuario, un montón de currículum, un montón de cosas de pedigrí por las cuales gloriarse o decir, bueno, esta es mi chapa, esto es todo lo que tengo. No, yo soy siervo de Jesucristo, como arranca la carta también de Santiago, que era el hermano de Jesús, dice, yo soy siervo del Señor Jesucristo y estoy para servir. Entonces, desde esa postura, desde ese lugar, ir con el Evangelio, y eso es lo que somos, servidores de nuestro Señor Jesucristo, por amor. El 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, nuestro corazón, que antes de conocerlo estaba perdido, había un montón de cosas, ¿no es cierto?, era engañoso, ahora en nuestro corazón resplandeció la luz, en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora nuestro corazón es transformado. Antes, dice la palabra, teníamos un corazón que era de piedra, pero ahora dice que Dios cambió a un corazón de carne. Entonces, ese corazón fue mutado. Y esto le dice a los corintios, bueno, ustedes ya cambiaron, las obras pasadas, listo, ya pasaron. Ahora Dios hace todas cosas nuevas, con un corazón, un entendimiento regenerado. Y esa es la primera parte de cómo el apóstol quiere que presenten el Evangelio, ¿no es cierto? Que no lo guarden y que realmente lo hagan con este cambio que han tenido los corintios. Ahora vamos a ir al segundo apartado. Como les decía, son los sufrimientos. Vamos a entrar en toda una lista que da el apóstol y que dice que cosas que le suceden por predicar el Evangelio, por hablar de Cristo, y para que ellos también conozcan, para llegar a los corintios y poder predicar su palabra. 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acá el apóstol lo que está diciendo no está dando como algo despectivo nuestro cuerpo o donde está la presencia del Señor, sino está diciendo, bueno, somos barros, somos algo frágil, algo que se puede romper fácilmente, se puede quebrar, no somos de acero, no somos fuertes, no somos especiales, somos barro y la gloria de Dios está sobre la excelencia de la gloria de Dios sobre este barro, sobre lo que somos, lleno de debilidades, de barro. Y ¿se acuerdan cuando vimos de Jeremías, el alfarero que le dice a Jeremías, anda al alfarero a la casa está en Jeremías 18 cuando vimos el estudio, a casa del alfarero y vas a encontrar que está con una vasija. Y agarró y la rompió el alfarero, la vasija de barro, y volvió a hacer otra nueva. Entonces el mensaje del Señor dice, bueno, así voy a restaurarlos, así puedo hacer yo algo nuevo con ustedes, así es como tienen que ser moldeados. Entonces tenemos que dejarnos moldear. Corintios, son barro, déjense moldear, no se crean nada especiales, son barro
Y también me llevó a recordar, ¿no es cierto?, en Génesis un poco lo que somos. El primer Adán, lo que somos. Realmente agarra el Señor y con barro y sopla vida. Entonces, no olvidarnos de eso, no se olviden de eso, la fragilidad de lo que somos, nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice que somos como hierba, que hoy está, que mañana se marchita, se seca y luego es quemada. No somos nada delante de Dios, delante de la grandeza de Dios. Entonces, en este depósito de que somos llenos de errores, de fragilidades, está puesta esta grandeza del Evangelio, esta grandeza de la gloria de Dios. Eso es como arranca ahora el apóstol esta lista nueva. Bueno, sobre esto frágil que somos, pasamos todo esto. El 8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Bueno, igual hasta ahí, volvamos al 8. Empieza a dar toda una lista de cosas que realmente él está sometido a prueba. Bueno, dice, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. ¿Cuántas veces también nos sentimos así o debido a las luchas diarias? Ni hablar, ¿no es cierto? Acá el apóstol lo está diciendo por el Evangelio. Ahora vamos a ver todo lo que dice más adelante en Corintios, en el capítulo 11, todo lo que él sufre para que realmente la palabra de Dios, para que el reino llegue, se amplíe, llegue a otros. Entonces, acá da toda una serie de estas cualidades, de estas cosas que está sucediendo, de que le está pasando y que nos pasan a diario. Podemos estar atribulados, perseguidos, derribados, pero me encanta cómo en cada una de esas cosas dice, mas no desesperados, pero no destruidos, mas no desamparados. Dios siempre está. Podemos estar pasando cualquier situación, Corintios pueden estar pasando cualquier cosa, como yo la pasé y ahora va a relatar Pablo, pero siempre está Dios sacándonos de esa situación. Y me voy a adelantar, eso va a unos capítulos más, digamos, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver Corintios, capítulo, a ver si lo tenían los chicos, el del 11, donde el apóstol Pablo, 11:23 al 26, si no me equivoco, ¿no es cierto? Él acá está dando el principio de unas cosas que le suceden, pero miren realmente lo que él padeció para que el Evangelio llegue a los Corintios, llegue acá hoy, llegue a un montón de lugares donde él predicó el Evangelio. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahí realmente nos da un panorama de todo lo que le había sucedido a Pablo para que llegue la palabra y para querer expandirla. Entonces, realmente él lleva las marcas de Cristo, lleva la muerte. Vamos a ver ahora del 10 al 12, y eso nos da un poco la introducción, porque acá empieza a hablar de muerte y vida. Y creo que cuando Pablo enumera todo eso, ¿no es cierto?, me imagino a alguien que continuamente estaba esquivando la muerte con todas esas cosas. La muerte venía a agarrarlo y Pablo haciendo como oso, ¿no es cierto?, ante cada circunstancia. Es por eso que ahora va a hablar de la muerte y la vida. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, ahí está hablando continuamente, varias veces, 3 veces habla de la muerte que está actuando. ¿Quién más? Él, ¿no es cierto? Con toda esa autoridad, con todo lo que le había sucedido, vemos esa lista, la muerte prácticamente lo perseguía en cada viaje, cada cosa que quería hacer. Pero acá él, en todo esto vimos que pone como en plural, nosotros. Una de las cosas que vimos también en otro estudio, él no es que iba solo como un llanero solitario, él siempre andaba con sus colaboradores, con un equipo. Si bien era, cuando apedreaban a alguien, lo apedrearon a él, muchas veces perseguido, todas las flechas iban directamente a él, pero él iba en compañía, iba con colaboradores. Pero vemos en toda esa lista realmente cómo la muerte, cuando acá habla, en nosotros vive la muerte y la vida, podemos ver cómo realmente para que esos corintios, para que el evangelio llegue a otros lados, la muerte lo perseguía. Él tenía que estar ya muerto, si bien muchas veces escapó de la muerte, pero realmente para sobrevivir y pasar esas cuestiones, esas situaciones, tenía que estar muerto en vida para sufrir todos esos padecimientos del evangelio. Entonces, Corintios, les dejo el ejemplo del costo del apostolado, de lo que me costó para que el evangelio llegue, para que inclusive nosotros somos como un efecto de todo eso. Entonces, costó, como Reggie nos contaba una vez, ¿no es cierto?, de que tuvo que ser una persona en la iglesia de él, a alguien que persiguieron para que esa iglesia realmente esté en ese lugar, como misioneros tuvieron que venir y para que el evangelio llegue hoy a nosotros. Entonces hay un costo, eso es lo que nos quiere dejar en esta parte del apartado. Hay muerte, muchas veces puede ser una muerte como siervos que tal vez estén en Mozambique, en el norte, donde por predicar el evangelio, la muerte es literal. Si se enteran que en Cabo Delgado, una provincia, sin ir más lejos, hay misioneras que están a coste de su vida y de muerte. Así que ahí la muerte es de forma literal. Pero tal vez no lleguemos a ese extremo nosotros, ¿no es cierto? Hoy la muerte va a ser en otro contexto, tal vez nos lleve a morir en situaciones de las cuales estemos atravesando hoy en día. Situaciones que Dios te está diciendo, morí al egoísmo, morí a la ira, morí a la carnalidad, morí al pecado, morí a, capaz que cosas mínimas, morí a dejar de estar con tu programa favorito y andar a ser, el Espíritu Santo va a marcar. Y eso también es muerte. Tal vez el calibre del apóstol trae todo ese prontuario, toda esa lista, pero tal vez hay muertes pequeñas que también están en nuestra vida. En Romanos, lo tenía por acá, Romanos, si no me equivoco, 8:13, dice, porque si vivís conforme, esto con respecto a la muerte que tenemos que vivir cada día, ¿no es cierto? Conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ahí está, en estos versículos que está hablando de muerte y vida. Dice el apóstol, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, ¿cómo? ¿Actúa la muerte o la vida? Actúa. Hoy en día, en cada uno de nosotros estará actuando la muerte en pequeñas cosas para que Cristo pueda vivir y actúe la resurrección, actúen obras de vida, que actúe la muerte en cuanto al pecado. Corintios, que actúe la muerte en cuanto a la antigua forma de vivir para que puedan vivir la nueva vida. Entonces, como actúa en mí la muerte, de forma literal, prácticamente en Pablo, la muerte lo seguía, como les decía, y él estaba esquivando cada paso que era ejecutarlo por los judíos, por los hermanos, por azotes, el hambre, la sed, los ríos, el peligro, a él lo seguía la muerte literal. Pero tal vez en nosotros, como en los Corintios, sean muertes que tengan que ver con lo diario, con lo cotidiano, con esas pequeñas cositas del Espíritu que está guiando. Entonces, ahí actúa la muerte y la vida como nos viene explicando. 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y acá es muy similar a lo que habíamos leído anteriormente
de encubrir el evangelio, que no sea encubierto, sino que podamos predicarlo. Entonces creímos. Muchas veces queremos ver como Tomás, ¿no es cierto?, para creer. Jesús le dice, Tomás, bienaventurado los que no vieron ni creyeron, porque viste, creíste. Entonces nuestra vida de fe, nuestra vida, la vida de ellos, de los corintios, ahora ya es por fe, tienen que creer. Jesús le dice a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces hay que creer lo que Dios va a estar haciendo, lo que está haciendo, lo que va a hacer en África, lo que va a hacer en tus hijos, lo que va a hacer con vos en esas debilidades y dificultades que estás pasando, en esas cosas que tenés que soltar. Entonces es creer, y de ahí Dios le das permiso para que realmente actúe. Entonces así es como funciona. Entonces es por fe, espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Y también vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que creer para hablar, creer para dar testimonio de Jesús. Muchas veces no va a haber sentimientos, emociones, y creo que son las condiciones más apropiadas para que suceda eso, o actuar en fe. ¿Por qué? Porque va a haber que creer, tomar una palabra, tomar de su espíritu, y pese a lo negativo, mejor a la situación negativa, va a haber que creer y obrar en ese creer, y de ahí se va a producir. 14. Sabiendo que el que resucitó. Ahí está, gracias. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Acá está dando la esperanza. Bueno, toda esta lista, todo esto lo que está sucediendo, toda esta es la persecución, es lo que hay que hacer, pero bueno, acá viene ya cambiando el mensaje y acá nos da una esperanza. Bueno, Dios, todo lo que estoy viviendo, las aflicciones del tiempo presente, no son nada completamente a lo que viene. Todo esto que estás viviendo, hay una esperanza mejor. Dios nos va a resucitar. Y ese es el mensaje, Corintios, del Evangelio, que en el día postrero Dios nos va a resucitar y que vamos a estar todos juntos celebrando. Ya no esta cena a dioses paganos, celebrando esto de forma carnal y natural, sino que vamos a estar celebrando en la gran cena del Señor. Vamos a estar todos juntos y se van a olvidar de todo esto que están pasando. Porque el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, ahí nuevamente, todas las cosas que padecemos. Otra vez vemos que está el apóstol en plural, un grupo siempre acompañando. Y no solo él, sino que también ese padecemos está agregando a todos los apóstoles que ya han sido mártires hasta ese tiempo, que iban a hacerlo. Entonces están padeciendo las dificultades. El apóstol Pedro dice, estas aflicciones no es que les pasa nada más que a ustedes. Los mismos padecimientos los van sufriendo todos los hermanos en todo el mundo. Entonces no es que me pasa a mí, o son unos pocos, o los elegidos. Todos sufren aflicciones por causa de Cristo. Pero también Pedro dice, qué mejor si nuestras aflicciones son a causa del bien, a causa de la causa de Cristo, a causa de algo bueno. Es preferible padecer por esas aflicciones eternas que haciendo el mal. Entonces, toda esta lista, todo lo que me sucedió, todo lo que padezco, todo lo que padecemos, es para gloria de ustedes. Es porque en algún momento voy a dar fruto de todo esto. Y para, lo más importante, es para gloria de Dios. No es ni mía ni de ustedes, sino que toda la gloria se lo lleva a Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces acá, como les decía, empieza a cambiar el mensaje. De más que nada las aflicciones pasa a la esperanza venidera.
Está diciendo: Corintios, yo pasé esto, puede que pasen toda esta lista que yo padecí o no. Y va a pasar, muchas veces el evangelio, llevándolo a lo actual, si ofrecen un evangelio, como siempre solemos decir, de prosperidad o de sin problemas, sin dificultades, como dice nuestro pastor, salí de esa iglesia, salí de ese lugar. La palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los librará Jehová. Entonces va a haber problemas, pero pone esperanza en la vida eterna, pone esperanza en lo que va a suceder. Y una cosa también es sufrir, como hace poco, pasar desdichas, pasar sufrimientos por el pecado, como nos enseñó hace poco el pastor, por la obstinación, por rebeldía, o sufrir padecimientos o sufrimientos por cualquier otra cosa o una causa aún noble. Pero otra cosa es padecer sufrimientos cuando le dijiste: Señor, te entrego mi vida, te entrego todas las cosas, y esos sufrimientos que valen la pena, que son por Cristo, lo que sea, realmente encararlos y decirle: Señor, estos sufrimientos, porque son los que van a dar fruto eterno. Son dos tipos de sufrimiento, y estos sufrimientos que el apóstol Pablo enumeraba son a causa de la obra y del reino, para gloria de Dios. Y en este último apartado que le puse esperanza, del 16 al 18, también la palabra nos dice, en un momento dice, tribulaciones momentáneas. Todo lo que esté pasando, lo que estás pasando, lo que los corintios pasaron, lo que él pasó, el apóstol Pablo, tiene más peso que todos. Todo lo que estoy pasando, lo que ustedes puedan pasar, es algo momentáneo, es una leve tribulación momentánea. No es comparable al peso de gloria que van a tener. Se van a olvidar de todo. Cada lágrima derramada va a ser enjugada, como dice la palabra de Dios. No se preocupen, yo las pasé y ustedes también las van a pasar dificultades, pero el evangelio lo vale, pero hay una esperanza mayor. El peso de gloria que hay es mayor. Y ya para ir cerrando, me acordaba mucho de alguien que, por eso nos dice en Hebreos 11, nos relata muy bien esta parte de que personas que no vieron, dice, esa esperanza, no la pudieron ver de forma palpable, ¿no es cierto? No llegaron a vivirlas ellos. Si tenemos Hebreos 11:13. Muy bien. Es como para reforzar este último versículo que decía, no mirando, el 18, 4:18, se los leo yo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay cosas que quizás estés haciendo, hay cosas que hagan, Corintios, que no van a tener aplausos, que no van a tener reconocimiento, que nadie se las va a ver, inclusive hasta tal vez en secreto, que Dios te las esté pidiendo, y otras que hagas y tengan repercusión recién en otra generación, cosas que no sabes cuándo ni cómo, pero tu esperanza está en obedecer en Dios y en saber que eso que hiciste por obediencia va a ser transgeneracional, va a marcar vidas, así que eso es lo más importante. Y acá en Hebreos lo termina de asentar. Conforme a la fe murieron todos estos. Cuando dice todos estos empieza a dar una lista: Abraham, Isaac, Sara, todos los héroes de la fe. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ellos tenían una ciudad celestial. Los corintios estaban viviendo una ciudad cosmopolita, llena de pecado, pero sabiendo que si obedecen cada una de las cosas que le da Dios, hay una ciudad celestial, de que somos peregrinos. Hoy estamos
Somos como la hierba que hoy está y mañana no está, dice la palabra de Dios. Estamos de paso, así que esta leve suspiro, esta leve tribulación, como dice el apóstol Pablo, tiene mayor peso de gloria. Que podamos transformar esto, que podamos tener la esperanza en lo eterno y que busquemos esa patria celestial, esperarla y anhelarla, ¿no es cierto? Y que somos peregrinos. Así que nos deja el apóstol Pablo el desafío, se los dejaba a los corintios, de predicar el evangelio, de no esconderlo, ¿no es cierto? De sino darlo a luz. Y cuánto más hoy en los tiempos que vivimos, creo que es un mensaje totalmente actual, de que las dificultades que pasaron ellos, el apóstol Pablo se pone como ejemplo, las vamos a pasar, las pasan los líderes, las seguimos pasando y van a estar, de que somos vasos de barro, o sea, somos frágiles, pero que hay una gran gloria y es la gloria de Dios, que está la gloria del evangelio dentro nuestro. Todos esos puntos creo que nos deja este capítulo y que podamos meditar en ello, que podamos guardarlo. Y es por fe, dice, este espíritu de fe. No importa cómo nos sintamos, no importa las cargas, no importa, dejémoselo a Dios y solamente poder anunciar a Cristo, poder anunciar esa gloria que tenemos dentro. Nosotros somos barro. Amén. Señor Dios, queremos, Padre, en este mismo espíritu, Señor de los cielos, poder meditar en cada cosa, poder meditar en tu mensaje, poder, Señor, dejar todas nuestras cargas, las aflicciones, las preocupaciones delante de ti.